En ese caminar hay 3 llamados, 3 seguimientos, 3 que quieren ser discípulos del Señor. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte de Horeb: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meholá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas. Él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió: anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. El Señor es mi lote. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugo de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne,
Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu, y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que queréis, pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días de que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en unas aldeas de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Él contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo el Señor nos presenta lo que es el seguimiento de Cristo. Y podemos decir, para comenzar, que todos somos discípulos de Jesús. Todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Desde el día de nuestro bautismo somos hechos testigos del Señor, testigos de su amor, testigos de su resurrección. Y eso es ser discípulo, es caminar con Cristo y ser testigos de Él. No importa cómo seas, el Señor te llama. No importa cómo vivas, no importa lo que hayas hecho, el Señor te llama. Y desde ese momento comienza entonces un caminar con el Señor que puede y que debe ir cambiando nuestra vida. Vemos en un primer momento, cuando estaban caminando hacia Jerusalén, pasan por una aldea de samaritanos, no los atienden porque van a Jerusalén, y aparecen Santiago y Juan, dos de sus discípulos, y les dice: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo con ellos? Bastante radical, ¿verdad? Estos muchachos, Santiago y Juan, que eran hermanos. Y esto me hace recordar que en el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, cuando comienza Jesús a llamar a los apóstoles, dice: llamó a Pedro, a tal y a este, dice: a Santiago y a Juan, hijos del trueno. Santiago y Juan, que le decían Boanerges, hijos del trueno. Lo que quiere decir, y aquí se comprueba que tenían un carácter del trueno, ¿verdad? Quiere que bajemos y hagamos que baje fuego del cielo para que acabe con ellos. El Señor se vuelve y los regaña. Y se encaminaron hacia otra aldea. En ese caminar hay tres llamados, tres seguimientos, tres que quieren ser discípulos del Señor. El primero se acerca con mucho entusiasmo y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Él le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y esto un poquito para frenarlo. Venía con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha emoción, pero cuidado, porque el seguimiento de Cristo no es solo para cuando tengamos esa emoción. El seguimiento de Cristo es una opción de vida. Para los momentos efusivos, para los momentos de gran emoción, sí, pero también para los momentos de prueba y necesidad. Por eso le dice: cuidado,
el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y si tú vas a seguirme, pues también tienes que estar consciente que no siempre va a ser fácil. Esto pues nos puede pasar. Algunas personas, qué sé yo, van a un retiro de estos de impacto, un encuentro de estos de conversión, y salen de allí eufóricos, qué sé yo, cursillos, o ahora estos de Juan 23, o de Emaús, o estas cosas, salen con mucha emoción, pero son como la cerveza. La espuma arriba, pero después comienza a bajar, y no queda nada. El seguimiento de Cristo es una opción de vida. Y es una opción de vida que nos dice al principio, dice Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Por lo tanto, si nosotros estamos llamados y somos discípulos del Señor, tenemos que caminar con Él. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Es la pasión, la muerte y también la resurrección. Pero antes de la gloria hay humildad. Antes del domingo de resurrección tenemos que pasar por el Viernes Santo. Por eso el seguimiento de Cristo pues requiere un compromiso de fe completo, porque no solo son momentos bonitos en la vida. En segundo lugar, Jesús ve a otro y le dice, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Pudiéramos pensar en una lectura así muy rápida, Jesús como que fue insensible con esta persona. Le dijo, pues mira, no, primero deja que los muertos entierren a sus muertos. No le dijo Jesús que no fuera, pero le dijo la actitud en la que tenía que ir. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Es decir, ¿tenemos nosotros que seguir al Señor? Sí, pero cuando volvemos a nuestra familia, volvemos a nuestra casa, volvemos a lo mejor a enterrar al padre o a la madre o a un hijo o una hija, nuestra vida no puede ser igual. Tenemos que allí donde estamos anunciar el reino de Dios. Y qué bueno que pone esto de enterrar a mi padre, porque el lugar más difícil para ser testigos de Dios es en la casa, en el hogar, con la familia, con los hijos, los que son padres, con el esposo, con la esposa. ¿Cuántos de ustedes que están aquí y han experimentado esa sensación de llegar a la casa con ganas de compartir las cosas de Dios y que te rechacen? Ah, no, porque tú ahora ya tú eres media monja, media beata, ahora tú te crees el cura, ahora no haces más que hablar de la iglesia. O cuando te equivocas en algo en casa, te dices, pero tú no eres el que vas todos los domingos a la misa, no eres tú el que reza, mira ahora lo que estás haciendo. El lugar más difícil de evangelizar es la casa. Es el hogar, son los hijos, son los padres, es el esposo, la esposa. Para ello hay que hablar, sí. Hay que predicar el reino de Dios, sí. Pero también anunciarlo con la vida. Anunciarlo sobre todo con el ejemplo, con el testimonio. Y sobre todo también con la oración. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestro hogar y dar el ejemplo de verdaderos cristianos. Para la casa no hace falta y no sirve tanto hablarles. Tus familiares no se van a convertir por lo que digas. Tus familiares se van a convertir por lo que tú hagas, por cómo te vean viviendo el Evangelio. Allí habrá una conversión de tus familiares, un acercamiento de ellos hacia Dios. Y en tercer lugar, le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi casa. Una actitud bonita. Déjame primero despedirme de mi familia. Pero es que al principio está la cuestión. Dice, te seguiré, Señor, pero. ¿Cuántos peros le ponemos a Dios? ¿Cuántos peros le ponemos a Dios para seguirle? Te seguiré, Señor, pero no quiero perder mi casa, no quiero perder mi familia, no quiero perder mi estatus social, no quiero perder mi imagen delante de los demás. Te seguiré, pero. Y el Señor no quiere pero. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. No sirve para el reino de Dios. El que todo el tiempo está viendo el pasado, el que se quedó anclado en lo que le pasó, en lo que le hicieron, en lo que hizo, en lo que ha vivido. No. Cuando nos disponemos a seguir a Cristo, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que mirar lo que el Señor nos pone frente a nosotros. Y no estar llorando por el pasado. Es que antes era la mayoría de las parroquias donde yo he ido, por no decir todas, yo creo que todas, siempre dicen, pero es que antes era mejor.
Es que antes se llenaba la iglesia. Es que antes lo hacíamos así. Es que el cura de antes tal cosa. Pues bendito sea Dios que has pasado por esa historia. Pero tienes una historia nueva. Si te quedas solamente viendo al pasado, viendo lo de antes, pues no vas a ver los signos de hoy, las bendiciones de hoy. No vas a descubrir la presencia de Cristo en el aquí, en el ahora. Hay una frase del Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho. Cuando el pueblo de Israel pasó los 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, pues estuvieron caminando mucho tiempo. Y en tantos momentos se rebelaron contra Dios, se cansaron. Y en una de esas le dice: Señor, nos has sacado al desierto para dejarnos aquí morir de hambre y de sed. Por lo menos en Egipto teníamos las ollas de carne y cebolla. Y el Señor le contesta al pueblo y le dice: por estar viendo las ollas de carne y cebolla, tus lágrimas no te van a dejar ver la tierra prometida. Por estar viendo a Egipto, no vas a poder ver esa tierra que ya la tienes al frente. Y eso nos puede pasar mucho. Estar viendo el pasado. ¿Qué me hicieron, qué no me hicieron? ¿Qué hice o no hice? ¿Que dejé pasar tal cosa? El pasado ya pasó. El pasado ya no podemos cambiar nada de lo que ha pasado. Enmendar para el futuro, sí. Aprender para comenzar a caminar, sí. Pero ya el pasado está allí. Ni que lo contemples, ni que lo llores, ni que lo va a cambiar, ni que le pidas a Dios que te cambie el pasado, tampoco. Ese pasado sirve para aprender, para crecer. Bendito sea Dios que hiciste o que no hiciste, que pasaste o que no pasaste, que te hicieron o no te hicieron. Bendito sea Dios porque eso te ha hecho la persona que eres hoy. Y has crecido y has madurado. ¿Que hay heridas del pasado? Sí, pero hay que dejarlas cicatrizar también. Si uno tiene alguna herida, yo cuando me hago heridas, a veces, me veo aquí porque tengo aquí esta cosa, uno está rasque y no se cura. Le quitas allí la costrica esa que se hace, y dale, y a lo mejor se te va haciendo más grande, a lo mejor se te infecta. Y así estamos con el pasado. Estamos ahí, dale hasta que... Y no dejas que se cicatrice las heridas del pasado. Vamos a dar el pasado a Dios. Vamos a ponérselo allí en su amor. En las manos de Dios está nuestro pasado. Y en las manos de Dios también está nuestro futuro. Porque algunos miran al pasado y viven de la tristeza y de la lágrima y del llanto. Pero algunos miran tanto al futuro que entonces viven es en la angustia, en la ansiedad, en la cosa, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a venir? Ahora, pues, qué sé yo, mira todo esto que está pasando, será el fin del mundo, porque el secreto de Fátima dice tal cosa, y cuidado que vive hoy, punto. ¿Que se va a acabar el mundo? Pues que se acabe. ¿Se va a acabar mañana? Pues mira, mejor hoy y no mañana. No es para mañana lo que puedes hacer hoy. Estamos así como que tan metidos en el futuro también que no vivimos las bendiciones de hoy, que no nos damos cuenta de las maravillas que el Señor nos pone delante, los regalos de Dios, los dones de Dios. No los vemos, no los disfrutamos, precisamente porque o estamos en el pasado o estamos en el futuro. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios. El verdadero discípulo es el que le dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sea lo que sea lo que me vaya a pasar o sea lo que me vaya pasando, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que podamos durante esta semana meditar este evangelio que hoy nos regala el Señor y que Él nos haga fieles discípulos suyos. Que así sea.